Muy buenos días, alumnos, bienvenidos a nuestro gran curso de Historia del Perú. Y el día de hoy vamos a hablar pues en este tema muy crucial, ya la crónica de una muerte anunciada. Es decir, vamos a hablar de qué, de la caída, de la invasión propiamente dicha y la caída del Tahuantinsuyo. Entonces vamos a nosotros a hablar cuáles van a ser esos factores que contribuyeron a la caída de una de las más grandes civilizaciones que surgió en el continente americano. Entonces vamos en estos momentos a estudiar entonces paso a paso todos los famosos 13 viajes de Pizarro. Famosos, ¿por qué? Porque estaban ellos dentro de su mentalidad ambicionar ¿qué? Oro, plata, o sea, riquezas, como también ¿qué? Tierras y sirvientes, siervos que son los indígenas. Entonces vamos a ver cuáles serán esos factores que van a contribuir entonces a la caída y a la destrucción del Tahuantinsuyo. Entonces vamos a iniciar con la explicación que, para empezar, la invasión al Tahuantinsuyo, y ese hemos hecho nosotros en el contexto que es una empresa particular, privada, es decir, la presencia de socios particulares que van a invertir un capital para lograr obtener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es el oro y la plata. Entonces, si hablamos nosotros de una empresa particular, podemos decir que es una especie de sociedad anónima, por decirlo así, que por el cual esta empresa se va a firmar a través de un documento denominado el Contrato de Panamá. El Contrato de Panamá, entonces, este documento va a formar una gran empresa que se llama la Empresa de Levante del Mar del Sur. Entonces, esta empresa, como repito, es de capitales particulares. Aún no estamos hablando la presencia del Estado o la corona española, por el cual entonces se forma esta empresa, repito, particular, Empresa de Levante del Mar del Sur, y por lo tanto aquí se va a establecer la sociedad. Vamos a hablar de esta empresa comercial, mercantil, que por el cual vamos a designar que acá están los socios. ¿Quiénes son los socios? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, como sabemos nosotros, de trayectoria y experiencia en la destrucción e invasión de estas nuevas tierras llamadas América, que ya hemos hablado, que vino con Alonso de Ojeda, luego estuvo en empresa de Vasco Núñez de Balboa, y así él, como repito, su trayectoria militar entonces y de estratega, siendo un analfabeto, conoció muy bien las tácticas militares, como también la política, que en ese momento, siendo un analfabeto, un iletrado, él supo manejar las reglas o las fichas de juego en este proyecto de la invasión al Tahuantinsuyo. Por lo tanto, Francisco Pizarro, que la leyenda aclara que es un chanchero, que es un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, fuera del matrimonio. Entonces, Francisco Pizarro, pues en España era pobre y acá buscaba ser rico. Por lo tanto, él se recae en la empresa. ¿Con qué cargo? El cargo que recae con Francisco Pizarro sería el jefe de la expedición. Entonces, él es el jefe de la expedición. Luego viene el caso de don Diego de Almagro, que nos hablan los cronistas, que era de aspecto feo, de aspecto no agradable físicamente, pero que a diferencia de Pizarro era de una persona de buen corazón, era muy directo, muy sincero, a diferencia de Pizarro, que era astuto y traicionero. Almagro pues era un hijo expósito, es decir, un poquito expósito, porque cuando nació su padre lo abandonaron en la puerta de una iglesia. Entonces los sacerdotes, los monjes lo criaron hasta una determinada edad y ya comenzó pues a tomar esa aventura de conquista en América. Por lo tanto, Almagro, ¿qué cargo tiene? Almagro sería el proveedor, es decir, lo que actualmente nosotros llamaríamos logística. ¿Qué busca él? Busca no solamente reclutar soldados, también alimentos, pertrechos, armas. Entonces eso fue el cargo que tuvo don Diego de Almagro. Hernando de Luque, sacerdote católico. En la historia tradicional, que siempre nos han enseñado en primaria, por decirlo así, siempre se habla que Luque era el financiador de la empresa. Prácticamente pues esta versión que Hernando de Luque era el financiador de la empresa no es así.
Él simplemente fue un testaferro, o sea, un representante de una persona que quiere ocultarse en financiar todo económicamente este proyecto. Entonces Luque es un representante que se hace pasar como el principal financiador de la empresa. Pero Luque realmente no fue el financiador, simplemente fue un testaferro. Ahora, ¿qué cargo tuvo Hernando de Luque? Simplemente él es el contador mayor de la empresa, él es el administrador de la empresa. Administrador, él no es el financiador, él es simplemente el administrador. Entonces, profesor, ¿quién financió? ¿Quién invirtió mayor parte de estos capitales? ¿Quién invirtió mayor parte de su fortuna? Fue un judío. Muy importante, los judíos, o sea que los judíos fueron los financiadores. Ejemplo, ¿quién fue uno de los financiadores del proyecto de Cristóbal Colón, por ejemplo, en la búsqueda de las Indias, que sin saber llegó a nuestro nuevo continente llamado América? Es, por ejemplo, el banquero judío Luis de Santa Ángel. Aquí en este caso, en Invasión al Tahuantinsuyo, quien fue el principal financiador de la empresa es el judío Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es el cuarto socio. Nunca llegó a estas tierras en el momento que Pizarro llega a Cajamarca y se puso todo el saqueo. No, Espinosa llegó después, ya consumada esta empresa. Inclusive ya más o menos finalizando las guerras civiles entre españoles, él va a llegar a ver su fortuna. Entonces él es el financiador. Por lo tanto, Gaspar de Espinosa pertenece a la clase social de la burguesía comercial, o sea, es un empresario dedicado al comercio. Entonces, acá nosotros ya hemos visto entonces la presencia de los 4 socios de la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, vamos a hablar pues que se dieron 3 viajes de Pizarro. Cada viaje tiene su peculiaridad. En primer lugar, podemos decir nosotros que el primer viaje es el viaje de la exploración. El segundo viaje es el viaje de la confirmación, mientras que el tercer viaje de Pizarro ya es propiamente la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la base de operaciones? El punto de partida para estos 3 viajes de Pizarro será pues la ciudad de Panamá. Panamá sería entonces el centro o base de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo. Entonces, vamos a hablar del primer viaje de Pizarro. El primer viaje de Pizarro, ¿por qué se caracterizó? El primer viaje se caracterizó, como dice la frase, primero conoce a tu enemigo. Tú tienes que ver cuáles son las tácticas, cuál es la mentalidad que tiene tu enemigo. Es decir, si tú quieres atacar a alguien, tienes que ver su punto débil. No vas a atacar directamente a tu enemigo o a tu oponente. Entonces Pizarro va a seguir la ruta, siguió la ruta que empezó Balboa y luego Pascual Andagoya, que hemos visto que llegó al río Virú. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta que va a tomar Francisco Pizarro? Pizarro parte de la ciudad de Panamá, llega a la parte del Océano Pacífico o llamado Mar del Sur, y de ahí con una goleta, con un barco, va a llegar navegando a las Islas Perlas. Y de ahí las Perlas siguen navegando hacia el sur, pero un naufragio entonces hizo pues que todas las tropas, que toda la expedición armada llega ¿a dónde? A las costas de la actual Colombia. Exactamente dónde va a llegar al puerto de Piñas. ¿Por qué Piñas? Por la desventura, por la mala suerte, porque estaban, salados, por decirlo así, la empresa de Pizarro. Y de ahí pues seguirá más hacia el sur y llegará ¿a dónde? Llegará al puerto del Hambre. ¿Por qué puerto del Hambre? Porque su nombre le dice, ahí los soldados, los invasores, toda la expedición padecieron hambruna. Y cuentan los cronistas que de algunos soldados, como esa zona es de jungla, entonces ellos comieron algunas plantas, algunas hierbas, y algunos de los expedicionarios mueren por envenenamiento, o sea que las plantas algunas eran venenosas. Una vez entonces que pasa por Puerto del Hambre, seguirá más hacia el sur y llegará al lugar llamado Pueblo Quemado. ¿Por qué hablamos de Pueblo Quemado? Pueblo Quemado porque los indígenas que combatían contra estos invasores, ellos aplicaron una táctica. ¿Qué era esa táctica? Esa táctica que usaron, por ejemplo, los rusos, o es un ejemplo, es una comparación para que me entiendan.
Cuando Napoleón Bonaparte, en 1812, emperador de los franceses, invade Rusia, entonces los rusos aplicaron una táctica. Esta táctica era desesperar al enemigo. Lo mismo usó, por ejemplo, los rusos, o los soviéticos en este caso, en 1941, cuando los alemanes, a posterior, invaden ¿qué? Rusia en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esas dos expediciones de Napoleón y las tropas de Adolfo Hitler de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, esa táctica la usaron los rusos. El objetivo era desesperar al enemigo. Desesperarlo. ¿Cómo? Aplicaron esta táctica. ¿Cómo se llamará esta táctica? Esta táctica se llama la tierra arrasada. Por eso que los mismos pobladores lugareños autodestruían sus propias ciudades. No había destruido, no había alimento, más el hambre. Entonces el enemigo, el invasor, se desesperaba y entonces prácticamente pues ellos tenían que batirse en retirada. Entonces Pizarro llega entonces y vio todo destruido, no había nada, solamente ollas que pensaban que había comida y había restos humanos, o sea, es decir que eran caníbales los indígenas y cuerpos humanos ahí cocinándose, y para pues la creencia católica pues está prohibido comer carne humana. Entonces el canibalismo o antropofagia. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Lo único que hace es talar árboles, construir botes y regresar a Panamá. Mientras que su socio Almagro se cruzó en el camino, y entonces llegaron al Mar o Pueblo Quemado, donde vio la ciudad destruida, vio los restos que dejaron las tropas de Pizarro, y cerca de 2000 indígenas rodearán a Pizarro y a sus tropas, y se da la batalla de Pueblo Quemado. Y en esa batalla, Almagro, como es el jefe, demostrará valor, fuerza, y va a la vanguardia, luchando con indígenas, al igual que después sus soldados. Un indígena agarra una onda con una pira, lo lanza y le cae y le caerá en el ojo. Entonces Almagro pierde el ojo, y otro indígena le mete un macanazo en el brazo izquierdo, y una flecha le roza la pierna izquierda, y Almagro cae, y un niño casi lo mata, y de repente apareció un hombre de 1,90 m, y gritó contra su amo, y el niño ve y que vio un tremendo ser que nunca vieron. Era un negro, y el negro agarró la lanza y lo atravesó a ese indio, y el negro lo levantó al Almagro. Fueron a la batieron en retirada hacia el buque y regresaron a Panamá. Por lo tanto, entonces el Pueblo Quemado, Almagro pierde un ojo, y el primer viaje de Pizarro entonces es un fracaso. Fracasó entonces el primer viaje, pero ya Pizarro al menos ya conoció las tácticas, la forma de pensar de estos indígenas. Entonces ya este primer viaje nos va a llevar a preparar el segundo viaje, que es la confirmación del Tahuantinsuyo, o el Imperio del Oro y la Plata, o la famosa leyenda del Dorado, que era una ciudad donde solamente todas las construcciones eran a base de oro. Entonces, en estos momentos vamos a hablar lo que corresponde al segundo viaje de Pizarro.